Alberto Piaño, nuestro abogado en el día de hoy. Hacía mucho que no te veía, me alegro verte. Así es, igualmente. Hoy hablamos de un tema muy interesante. Pero tú no vas a presentar tus medias primero. Déjalo, que él llega ahí. Ya que tú lo dijiste. No interrumpas. Ya que tú lo dijiste. Ah, no te atreves. Mis medias son para darle apoyo al equipo más grande Así mismo. Sigue, que ha sigue. tenido la República Dominicana. Los Tigres del El Licey. glorioso Licey. Ay, hombre. Déjenme darle, Mírame a mí, mírame déjenme a mí. darle un abrazo a ambos porque lo necesitan en este momento. Siempre comenzamos así. Siempre comenzamos así, Toda siempre mi comenzamos así. solidaridad, Eso es mi el simpatía. principio. Hay que darle la Eso para oportunidad, que ustedes señor. crean. Pero mira, parece que fue un fucú que le cayó arriba. Eso es para Al que Licey. Diana, ya. Sí, No, Diana, dejen no te el preocupes. tema, que estamos hablando de otro tema ahora importante que vamos a hablar antes de presentar a Álvaro Torres. Vamos. Sí, bueno, hoy hablamos sobre la protección de las personas con discapacidad. Primera regla, Ajá. no se dice minusválido, no se dice No, eso lo discapacitado. sabemos aquí hace No. mucho tiempo. Qué bueno que lo saben, pero para que también los Claro, televidentes claro. utilicen la terminología correcta. No se dice minusválido, no es una persona que vale menos. No se dice discapacitado porque no es una persona que está en Sin completa capacidad. sin capacidades, sino que es una persona que tiene una discapacidad determinada. Nuestra legislación protege a las personas con discapacidad a partir de la protección en cuanto al empleo y prevé que en el sector público debe destinarse un 5%, una cuota del 5%, y en el sector privado un 2%. Lo cual No se cumple. no se cumple, por supuesto. No se cumple. Hay pero que algunas además, empresas que sí. Pero que además, por razones obvias, se trata de una empresa privada que tendría que tener más de 50 empleados para tener la obligación de tener uno, por el hecho de que es el Ok. 2%. Pero también en cuanto a la vivienda, el 8% debe reservarse una cuota del 8% en los proyectos estatales. Y Que tampoco se cumple. y debe reservarse un 2% en los proyectos privados para personas con discapacidad. Menos se cumple. El tema de la accesibilidad, muy importante. Tiene que haber semáforos con sonido, tiene que preverse todo el tema de la Los protección. pajaritos o como en Japón ahora. En cada país que voy desarrollado, los semáforos tienen sonido para las personas con discapacidad. Así es. El CONADIS, que es el Consejo Nacional de la Discapacidad, debe asegurarse de que el 10% del transporte público, del servicio de transporte público, prevea lo que tiene que ver con acceso. Personas que puedan subirse, personas que Pero si tengan las algún tipo de aceras discapacidad. no tienen rampas, si las aceras están ocupadas en parte por construcciones o por vehículos o por motores, si están rotas, si las obras que se están construyendo invaden las aceras, ¿cómo tú puedes entonces esperar que lo demás? Completamente de acuerdo. Además, facilidades fiscales. Además, También, mira, eso no lo sabía. Tiene Toda persona, todo equipo o dispositivo de apoyo, como le llama la legislación pertinente, que tenga que ver con apoyo a la persona con discapacidad, está libre de impuestos. Inclusive, el vehículo que utiliza, el transporte, el vehículo para trasladarse de la persona con discapacidad está sujeta o se beneficia de una exoneración. Esa exoneración evidentemente no se acumula y se puede utilizar cada 5 años. ¿Quién se beneficia qué bien. de esto? La persona con discapacidad, las organizaciones de protección de personas con Claro. discapacidad o las empresas que tengan una matrícula societaria, es decir, que tengan la mayor parte de las acciones, 50% más, con personas Pero con mira, discapacidad. ese es muy interesante porque Así es. un gran porcentaje del costo de los vehículos en República Dominicana son los impuestos. Por eso vemos la diferencia tan grande de precios, por ejemplo, con el mismo vehículo en Estados Unidos que aquí en República Dominicana. Completamente. Entonces, ¿Y quién supervisa que se cumpla la ley? el CONADI, el Consejo Nacional El de Discapacidad, de Discapacidad. que depende directamente del Ministerio de la Presidencia. ¿Y cuál es la pena si yo, por ejemplo, en mi empresa privada o en la empresa pública, que todavía debería ser la que dé el ejemplo, no está la cuota Muy buena completa? pregunta, de 5 a 20 salarios mínimos. Tú dirás, pero Alberto, yo prefiero hacer arbitraje. Es decir, si yo lo que voy a tener que pagar es entre 5 y 20 salarios mínimos, yo digo, yo me la juego y digo, yo no tengo nadie con discapacidad y simplemente pago esos 100,000 pesos de multa. No. Si la autoridad es inteligente, cada vez que hace una verificación, te multa. Y están haciendo Hasta que verificaciones. tengas una persona con discapacidad. Exacto, pero Están alguien haciendo- supervisa, no. Lo que tenemos entendido es que no es funcional, es decir, no tiene la capacidad instalada el Consejo Nacional de Discapacidad para el cumplimiento de la ley. O sea, ¿Pero qué pasa? que en la práctica depende de la buena voluntad de las empresas y del Completamente. gobierno. Y evidentemente también del empoderamiento que puedan tener las organizaciones de personas con discapacidad para reclamar esos derechos en justicia. También es muy importante todo en el engranaje de protección, que la ley empieza diciendo que es una obligación de la familia, Diana,
la protección específicamente de los padres y los hermanos, la protección de las personas con discapacidad. Y esto es una obligación que a veces se ignora. ¿Qué pasa cuando una persona se parquea o a qué está sujeto de castigo cuando una persona se parquea en un parqueo que está designado para personas con discapacidad? Puede tener una multa o debe tener una multa de hasta 2.000 pesos. Eso tampoco tiene... Ay, pero eso, repítelo por favor, Así es. Puede ser Alberto. hasta 2.000 pesos la multa Y que no para hay la nadie persona. que supervise tampoco en los parqueos privados. Eso es así. o- Y de hecho los formularios de los AME debería, si no, Debería no tiene, tenerlo, debería tener claro. una casilla dedicada a esa parte. Finalmente, muy importante, digo, abierto a que hagan más preguntas. Sí. Lo que tiene que ver con cuando se construye y no se prevé. Lo que dice la ley es que el Poder Ejecutivo designará a una persona que estará en el Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento, que será la que tendrá que firmar, dando el visto bueno, de que el proyecto cumple con la ley de protección a la persona con discapacidad, específicamente lo que tiene que ver con acceso. ¿Qué pasa? Si se hace una obra sin tomar en cuenta la accesibilidad, lo que puede pasar es que se cierra la obra. Esa es la terminología que utiliza la ley. Pero ¿qué pasa si se continúa con la obra? Ya la obra está hecha, no hay forma de cerrar la obra. Exacto. Se castiga con el 20% del presupuesto total de la Pues obra. lo que hay que hacer pero- es aplicar aquí la ley. El problema de la República Dominicana no son las Claro. leyes, Así es la es. aplicación de las leyes. Aquí hay Así leyes es. para todo. Bueno, recuerdo Ok. hace pocos meses que hubo precisamente un estudio, me parece que debe haber salido del mismo CONADIS, en la construcción de las nuevas escuelas que se han hecho para la tanda extendida, con el uso del 4%, que la gran mayoría no han tomado en cuenta el tema de la Imagínate accesibilidad tú. para Si personas con desde el gobierno discapacidad. violan la ley. Y no estamos hablando de construcciones viejas, sino de las que se están Nuevas, construyendo actualmente. nuevas. Las nuevas. rampas. Drama social. Y es muy importante que los baños tengan para asirse para las personas con discapacidad, las rampas para que se puedan movilizar aquellos que Correcto. van en sillas de ruedas o tienen muletas. En fin, señores, vamos a hacer una pausa ahora porque ya terminamos con tu tema, pero Espérate. exigiendo que desde el gobierno se cumpla esta ley, se haga cumplir esta ley, que el Así CONADIS tenga los recursos necesarios para supervisar la aplicación de la ley. La vida sería muy distinta. Nosotros siempre hemos apoyado aquí a las asociaciones de discapacitados, pero hemos tenido tanta gente valiosa que no ha podido encontrar trabajo. Ya cada Así vez es. más hay las conciencias, pero como decía Diana, por voluntad inercia. propia. Por buena voluntad, sí. Exacto, motu propio, deciden contratar a síndrome de Down, personas que tienen problemas para movilidad, Ciegos. etcétera. Mientras más se contraten mejor, son personas que entregan todo y tienen mucha capacidad y Así mucho es, que dar. así es. Así Gracias. mismo.